En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Estamos aquí de nuevo con ustedes, ahora en Cita con la historia, cita con don Pío Moa. Vamos a hablar hoy sobre el PSOE durante la guerra y la corrupción del PSOE. Todos importantes del PSOE. Sí, del PSOE. Don Pío, feliz año lo primero. Igualmente, y a todos nuestros oyentes. Usted quería, antes de que comenzáramos a meternos en materia, antes de que habláramos del PSOE durante la guerra y la corrupción y toda la historia del PSOE. Sí, que son cosas que debería conocer todo el mundo, pero que por desgracia, como no se conocen, pues pasan desapercibidas. Pasan todo tipo de demagogia, se permiten, ¿no? Y no solo eso, sino que el PSOE parece que nos da lecciones de moral a todos nosotros. Exactamente, ¿no? Que eso es lo gracioso del caso, ¿no? Lo gracioso es que en el siglo XXI, después de lo que conocemos, el PSOE como tal, con estas mismas siglas, sigue existiendo, pero bueno, eso es otra no sé, eso es otra cuestión de la que ya hablaremos, ¿no? Sí. Antes quería usted hablar del mensaje de Su Majestad. Sí, porque viene muy al pelo precisamente de este programa. Dice, el mensaje del rey ha tenido que recordar cosas tan inmensamente elementales, obvias, como la necesidad de conocer la historia y la necesidad del patriotismo. Es un fenómeno que se da no solo en la juventud, sino prácticamente todas las edades, que es la ignorancia supina de nuestro pasado, acompañada de un desprecio de principio hacia él. Esto es frecuentísimo, ¿no? Y una ausencia cada vez más preocupante del sentimiento de patria, de la nación, es decir, de patriotismo, que va ligada a aquella ignorancia que hemos dicho, ¿no? ¿Y por qué ha tenido el rey que recordar estas cosas? Pues porque la política de los partidos, de los 4 partidos que han contado en las últimas elecciones, aparte de los separatistas, esa política ha consistido precisamente en fomentar el desconocimiento y el desprecio por España, durante años y años. De todos. La guerra civil no se libró entre demócratas y fascistas, sino entre quienes querían disgregar o balcanizar la nación española y quienes querían preservarla. Entre quienes querían salvar la raíz cristiana de nuestra cultura, que es también la raíz de la cultura europea, y quienes querían arrasarla y tratar de condenarla al olvido para sustituirlo por unas ideologías que, por cierto, la historia ha condenado. Y ya hemos explicado por qué la democracia no desempeñó ningún papel en la contienda, aunque este sea el fraude más exitoso de la propaganda tanto de los separatistas como de los totalitarios. Bueno, pues durante la República pareció también que había desaparecido el patriotismo del pueblo español. Pero los partidos del Frente Popular se dieron cuenta de pronto, en la guerra, de que era un sentimiento muy poderoso y que jugaba a favor de los nacionales. Por consiguiente, se pusieron a tratar de remedarlo, a imitarlo, ¿no? Y declararse más patriotas y españolistas que nadie, afirmando que luchaban contra una invasión extranjera de alemanes e italianos. O sea, una cosa grotesca que realmente no convenció a casi nadie y que obligó a aquellos partidos a imponer, por ejemplo, una disciplina realmente terrorista en el ejército. Una disciplina brutal que no hubo en absoluto en el bando contrario, que siguió las directrices de Azaña, precisamente las normas de Azaña en el bando nacional. Es decir, que es curiosamente que aquellos que decían defender la libertad y la democracia en su bando fueron absolutamente férreos con toda voz discrepante, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues digamos que también multiplicaron, se recordará, los carteles tan famosos y llamamientos a los obreros y campesinos para que trabajasen duro en pro de la causa izquierdista, ¿no? Pero ¿por qué había esos carteles? Pues porque no trabajaban. Pues de otro modo no haría falta tanto cartel y tanto llamamiento. Esto lo leemos en Zucazagoitia o en Azaña, entre otros, que comentan en sus escritos la poca disposición de los trabajadores a deslomarse por la causa, ¿no? Entre otras cosas porque las disparatadas medidas económicas del gobierno habían creado hambre masiva, entre otras cosas. También lo comenta usted que como en el bando nacional no hubo nunca cantidad de racionamiento y cuando lo hubo al final de la guerra era por solidaridad. Exactamente. No, porque no había más remedio, porque si no el hambre seguiría masivamente, pero bueno. Sobre todo por el resto de España que estaba que había estado en manos republicanas, ¿no? En manos del Frente Popular. Y el patriotismo del que hablaba el rey, pues que no conviene confundir con la patriotería, ¿no? Que el patriotismo folclórico y ese que también se da mucho, ¿no? Pues es un valor fundamental, porque si desaparece el patriotismo o se debilita, lo que ocurre
es que los intereses de partido se vuelven absolutos y tienden a desgarrar la sociedad. Que eso es justamente lo que pasó en la República. El escritor inglés Samuel Johnson ha dejado una frase muy famosa, que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Esto ha hecho fortuna y esconde una verdad a medias, porque muchos canallas han pretendido justificar sus fechorías con motivos patrióticos, ¿no? Pero lo mismo podría decirse de la religión, de la libertad, de la solidaridad, la democracia o de cualquier valor general. Siempre habrá canallas que se escuden en ellos para embaucar a otros y justificarse. Esto es lógico, ¿no? En España el último refugio de los canallas viene siendo precisamente el antifranquismo. Eso, los políticos de los 4 partidos compiten a ver cuál demuestra ser más antifranquista, suponiendo que ello equivale a ser demócrata y progresista, y que de esta manera quedan encubiertas o justificadas de alguna manera pues sus corrupciones y sus abusos. Todo lo tapa, el ser antifranquista parece que todo lo tapa. Todo lo tapa. Nosotros no defendemos al franquismo, que no puede volver, sino la verdad sobre el franquismo. Y esa verdad dista enormemente de lo que cuentan esos partidos y políticos. Y muchos historiadores, por supuesto. Precisamente el antifranquismo ha resultado ser la cobertura de la hispanofobia, de la permanente leyenda negra con la que se procura desmoralizar al pueblo, facilitar la disgregación o balcanización de España o su disolución en la Unión Europea, entregando la economía a la burocracia de Bruselas. Lo estamos denunciando una y otra vez, y hay que denunciar una y otra vez, porque hasta que vaya calando en la gente, en medio de esta varaunda de informaciones, noticias falsas y lucubraciones, ¿no? Así que, por todo ello debemos ofrecer resistencia. Y por todo ello promocionamos libros como Los mitos del franquismo, o insistimos desde este programa en la necesidad de que todos nuestros oyentes, si realmente respetan la verdad y sienten la necesidad de defenderla, que creemos que así es, para que se comprometan activamente en su difusión, la difusión del programa, y en su apoyo económico, frente a la oleada de falsedad que ya denunció en vano Julián Marías. Y ahora no debe ser en vano. En fin, el mensaje del rey en este sentido me ha parecido excelente. Excelente. O sea, y es extraño que haya tenido que hablar de cosas tan elementales, porque efectivamente llevamos decenios sin que se respeten en absoluto. Bueno, y con esto yo creo que podemos pasar a la materia. A la materia. Que tiene todo que ver. Tiene todo que ver, claro. Yo, si usted me permite, antes de meternos en materia, ha habido varios oyentes, varios escuchantes que nos han pedido que nombremos a Ricardo de la Cierva. Efectivamente, falleció el 19 de noviembre. Sí. Y la semana que viene hablaremos de la figura de don Ricardo de la Cierva, así como de otros historiadores que han sido importantes en la vida, en el último periodo español, ¿no? Por lo menos por su valentía. Sí, yo creí que lo habíamos mencionado, porque cuando murió, yo tenía escrito ya desde antiguo un artículo defendiendo a Ricardo de la Cierva, mostrando cómo era muy superior a sus detractores, ¿no? Pero en fin, lo volvemos a... Pues la semana que viene haremos mención a ese famoso artículo que usted escribió sobre la figura de Ricardo de la Cierva, y así le rendiríamos un pequeño homenaje a esta persona que se lo merece. Muy bien. Pues yo en varias ocasiones he dicho que si la gente conociera la historia del PSOE, o no votaría a ese partido, o ese partido tendría que cambiar de arriba abajo su ideario y su forma de actuar. La semana pasada dimos algunos datos sobre la conducta golpista y guerra civilista de este partido durante la República, que está completamente documentado, es decir, no se trata de opiniones, es otra cosa, ¿no? Y dimos basándonos haciendo un pequeño resumen del libro Los orígenes de la guerra civil. Y que, en fin, lo que pasó podía resumirse en un llamamiento de la revista de las Juventudes Socialistas que reflejaba las directrices del partido. Decía: estamos en pie de guerra por la insurrección armada, todo el poder a los socialistas, el proletariado marcha a la guerra civil con ánimo firme. La guerra civil está a punto de estallar sin que nada pueda ya detenerla. Esto lo decían en 1934, poco antes de la insurrección de octubre, efectivamente. Pero en fin, hoy vamos a hablar de otro tema importante, continuando un poco y es la actitud del PSOE durante la guerra, en especial referida a la corrupción. Como recordarán muchos de nuestros oyentes, durante la transición el PSOE se presentaba como el partido de los 100 años de honradez. Con ello daba a entender, claro, de paso, que el franquismo y la derecha salida del franquismo eran muy corruptas. Y por supuesto en el franquismo hubo corrupción,
y algunos escándalos célebres, como los de Matesa o Reace. Pero estas cosas ocurren inevitablemente en todos los regímenes, como ocurre la delincuencia y muchas cosas más, porque es la naturaleza humana. La cuestión es si se trata de una corrupción importante o no. Sí, o si es generalizada y si es muy amplia o si no es soportable, ¿no? Y si está tapada, pues no es suelta del poder, que esa es otra cosa, ¿no? Recordarán ustedes que Felipe González amenazó con llevar a cabo auditorías de infarto en las instituciones salidas del franquismo. Pero después resultó que no hubo infarto alguno y las auditorías demostraron un funcionamiento esencialmente correcto y con muy poca corrupción. Esto fue lo que ocurrió. Es más, los ministros del franquismo fueron investigados a fondo, para indignación de muchos de ellos, como relata Fernández de la Mora, y todos salieron indemnes. Recordarán también el escándalo montado con unas medallas que sacaba al exterior la hija de Franco, o la nieta, no me acuerdo. La nieta. Un escándalo que se diluyó en la nada, pues se trataba de un acto perfectamente legal. Era una manera de armar escándalo y crear una imagen que permaneciera, ¿no? También se ha hablado mucho de que la esposa de Franco desvalijaba las joyerías haciéndose regalar las mejores piezas. Por fin, en el Correo Gallego del 8 de agosto de 2003, salió esta información del periodista Manuel Molares Doval. Dice: una de las leyendas clásicas sobre la etapa franquista relata que cuando Carmen Polo, esposa del entonces jefe del Estado, pasaba los veranos en el Pazo de Meirás, asaltaba regularmente la cercana joyería coruñesa de Malde, y se llevaba sin pagar las mejores piezas elaboradas por sus orfebres, todas ellas de gran valor. Cuando se sabía anticipadamente que doña Carmen iba a la ciudad, la joyería cerraba para evitar arruinarse, cuentan distintos libros y repiten múltiples artículos periodísticos. Sigue el periodista. Un viajero que deseaba conocer algunos datos sobre la presunta cleptómana, pues sería él, claro, entró un buen día en el sobrio y elegante establecimiento fundado en 1898 para que le explicara los casos más dolorosos el primer burlado, el joyero Alfredo Malde. Y dice él, siempre pagó lo que llevaba, respondió Malde con cierta irritación, usando con énfasis el término señora. La señora siempre llevaba... Siempre pagó lo que se llevó. Y dice él, no pagaba ella, sino un secretario que venía al día siguiente, y era tal la confianza que tenían en nosotros que no se nos pedía factura. Habríamos podido cargar lo que quisiéramos, que lo hubieran abonado. Y añadió con orgullo, la señora coleccionaba pastilleros de plata y un día se encaprichó con uno corrientillo que valía 1000 pesetas de entonces, eran los años 70. Yo quise regalárselo, pero no lo aceptó y me pidió, eso sí, un buen descuento. Le cobramos 800 pesetas. Dice, el viajero, sin ninguna duda, habría preferido mantener la leyenda de la desvergonzada esposa del dictador, pero como su misión es desvelar la verdad, ha decidido divulgarla, aunque desmienta el atractivo y conocido chisme sobre la mujer de Francisco Franco. Aquí termina la... Pero es que es curioso... ¿Pero esto quién lo conoce? El otro día, en una discusión, me daban esto por válido, que desvalijaba todas las joyerías, la collares, que se lo llevaba, que no pagaba nada, que era famoso esto. ¿Pero de dónde habéis sacado esto? Lo he oído 1000 veces. Esos son de esas cosas que se inventan y ruedan. Ruedan y se queda eso porque algo tienen que decir. Sí. En fin, bueno, ahora ha salido Ángel Viñas diciendo que Franco era un corrupto, una cosa que nadie había descubierto hasta ahora en 40 años de investigaciones, porque lo han mirado por arriba y por abajo. ¿Y lo ha descubierto Ángel Viñas? Sí. Por lo visto fue un regalo, el regalo fue un café, fue un regalo de café, una cantidad de café calculado en 7,5 millones de pesetas de los años 40. Serían como a lo mejor 7,5 millones de euros, vamos a decir, ¿no? Que le había regalado el presidente brasileño Getúlio Vargas. Ese dinero supone Viñas, sin la menor prueba, que se lo embolsó Franco particularmente, aunque con toda probabilidad entró en los gastos del Estado. Hay que decir que Viñas ha descubierto que Franco hizo matar al general Balmes, desvirtuando diversos documentos hasta que Moisés Domínguez ha demostrado el completo fraude de la investigación de Viñas. Viñas ha preferido dar la callada por respuesta, por supuesto. Sí, porque no he oído nada respecto a lo de general Balmes. Nada. Ha salido, Moisés Álvarez se ha explicado en
en diversos periódicos, Sí. en medios, radio, sí. en medios y tal, y Viñas, No ha contestado. ni una palabra. Que me parece Ni una bastante palabra, serio. Sí, no, es que está demostrado, o sea, muestra cómo los documentos que dice Viñas, a ver, que no dicen eso, que dicen lo contrario, empezando por la autopsia, que hubo una autopsia y creo que Viñas decía que no la había habido. Y hay que decir que Viñas también es un gran admirador del doctor Negrín. Viñas. Y de este doctor, de Negrín, vamos a hablar hoy con alguna extensión. Pues si te parece, don Pío, nos vamos a ir a publicidad antes de continuar Sí. y hacemos el primer corte publicitario y continuamos aquí Sí. hablando del PSOE y la corrupción durante la guerra. Muy bien. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, y estamos hablando del PSOE y la corrupción en la Guerra Civil Española. Nos habíamos quedado en la admiración que tiene Viñas a Negrín. Sí. Bueno, en fin, en resumen, en el franquismo hubo corrupción, como en todos los regímenes humanos que existen, pero todo indica que no fue una corrupción muy elevada. Ni sino que generalizada fue ni tapada por los no, resortes del Estado. En general, no. ¿Y qué podemos decir del PSOE, que era el gran acusador? Pues que tan pronto llegó al poder en 1982 se sucedieron los casos de corrupción durante sus gobiernos y supongo que ahora no le gusta que le recuerden aquella consigna de 100 años de honradez, ¿no? Realmente es una consigna que revela una absoluta ignorancia del pasado del PSOE por los propios socialistas, lo cual se da evidentemente, y, o bien una deliberada mala fe aprovechando la ignorancia de la gran mayoría de la población, incluida la derecha. Así que vamos ahora a explicar algunos casos célebres de cómo ocurrieron las cosas, que lo he tratado con bastante extensión en el libro El derrumbe de la República y la Guerra Civil y en los mitos de la Guerra Civil. Vamos a empezar con el famoso oro de Moscú. El oro de Moscú, como ya hemos explicado en una ocasión, tiene dos aspectos. Uno, el, digamos, técnico, de cómo se hizo, por qué se hizo, etcétera, y otro, el de sus consecuencias políticas. Sus consecuencias políticas fue que hicieron depender de una manera básica al Frente Popular de Stalin, porque era Stalin quien suministraba las armas, sobre todo el grueso, no todas, pero gran parte de las armas, y porque era el que tenía todas las reservas financieras del Frente Popular, que evidentemente no iban a poder volver. Así que además hay que recordar, si no me equivoco, don Pío, que España era de los países del mundo donde mayores reservas de oro tenía. Era el cuarto país del mundo. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Sí. Sobre todo esas reservas que algunos dicen que venían de América, todo eso venía sobre todo de la Primera Guerra Mundial, cuando España había sido neutral y había comerciado sobre todo con Inglaterra, Francia, etcétera, y eso había generado riqueza generado esas reservas, ¿no? En fin, sobre este asunto han corrido ríos de tinta, pero siguen siendo embrollados. Y aquí, pues vamos a verlo, o sea, como decía Azaña, sin Rusia, la España republicana, decía él, o sea, el Frente Popular, no sería ya desde hace tiempo más que una veleidad, un recuerdo. Y es verdad. La historia es quizá la más turbia de la guerra y... Bueno, hay que decir que, ya que estamos con Viñas, que ha dedicado al asunto del oro a algunos estudios cuidadosos en aspectos técnicos, pero presenta la operación como un negocio normal entre estados democráticos y plenamente independientes. También, cosa que no se daba en absoluto, ninguno de los dos era democrático, y además con ello el Frente Popular perdió su independencia. Y además lo compara, en fin, con el traslado de otros países durante la Segunda Guerra Mundial, que estaban invadidos o que podían ser invadidos, ¿no? Cuando aquí era una guerra civil, no era una invasión exterior. O sea, Viñas dice que es que lo de hablar de dependencia hacia la Unión Soviética es una argumentación idiota, dice él, utilizada por gente que tiene un enorme prejuicio anticomunista. Él se ve que no tiene ningún prejuicio anticomunista, para nada. Él es socialista, más o menos. Y eso de ser comunista, pues tampoco le disgusta. En fin, pero ni Largo Caballero, ni Prieto, ni muchos otros socialistas comparten esta idea de Viñas. De Viñas. Efectivamente. Así que vamos a verlo, porque, en fin, en principio las reservas pertenecían al Banco de España y no al gobierno, pero el gobierno dispuso de ellas, legalizando su venta solo mucho después por un decreto reservado del 18 de abril de 1938. Cuando el oro estaba oficialmente agotado.
O sea que esto hace la venta una vez que ya lo habían gastado, claro. Por cierto, el cajero mayor del Banco de España se suicidó en su despacho después de ver la salida del metal, ¿no? Del oro. Eso es una curiosidad. Sí, es una curiosidad, sí, bueno, pero significativa. Muy ¿no? significativo. Se suicidó el cajero del Banco de España una vez que se llevaron el oro. El cajero mayor. Los 4 funcionarios españoles enviados a la Unión Soviética para supervisar la operación fueron retenidos allí contra su voluntad, hasta finales de octubre del 38. La mayor parte del metal consistía en monedas, no en lingotes, y al parecer se fundía con ligera pérdida, pese a que una moneda suele valer más que su contenido en oro. Y muchas de ellas además tenían un alto valor numismático. No hay constancia de que los funcionarios españoles presenciaran la fundición, si es que ésta se efectuó, porque todo esto sigue siendo bastante oscuro, ¿no? Y el gobierno español pretendía dejar el oro en depósito como garantía para obtener créditos, pero Stalin lo rechazó exigiendo su consunción directa en las compras, y así se hizo. Ahora bien, estamos hablando del gobierno del Frente Popular, pero no es exacto hablar así. No fue el gobierno, sino el ministro de Hacienda, Negrín, quien tomó la trascendental decisión. Y de esa decisión intentaron zafarse a posteriori Prieto, que entonces era ministro de la Marina y Aviación, y que Prieto dice que se enteró de ella por azar al ver el embarque del metal en Cartagena y afirmó, o sea, está claro que está mintiendo, claro, pero y afirmó que los demás ministros tampoco fueron informados hasta después de realizado el envío. Esta parte sí es cierta. Dice, ni siquiera lo fue el presidente de la República, Azaña. Prieto le puso al tanto y dice Prieto, nunca le había visto tan fuera de sí. Me anunció que iba a dimitir inmediatamente. Pero no dimitió, bueno, él hacía estas advertencias, sí. Pero no dimitió y terminó por transigir con el hecho consumado. En abril del 38 firmaba el decreto que autorizaba la venta del metal, que ya estaba vendido. En 1936, Negrín obraba, o sea, en el comienzo, obraba con un decreto reservado, firmado también por el presidente, o sea, por Azaña, que le autorizaba a manejar sin trabas las reservas, pero no concretamente a mandarlas al extranjero, ¿no? El decreto había sido firmado el día anterior al envío de las reservas a Cartagena, lo cual indica que Negrín ya sabía lo que iba a hacer, aunque probablemente lo ignoraba Azaña. Largo habla del asunto como si su ministro, o sea, Negrín, que era el ministro de Hacienda con Largo, en el gobierno de Largo Caballero, que resolviera por su cuenta en tales asuntos decisivos y corrobora en parte la versión de Prieto. Dice, escribe Largo Caballero, ¿de esta decisión convenía dar cuenta a muchas personas? No. Una indiscreción sería la piedra de escándalo internacional. Se decidió que no lo supiera ni el presidente de la República, Azaña, el cual se hallaba entonces en un estado espiritual verdaderamente lamentable. Por consiguiente, solo lo sabía el presidente del Consejo de Ministros, es decir, el propio Largo Caballero, el ministro de Hacienda, Negrín, y el de Marina y Aire, Prieto. Pero los dos primeros serían los únicos que se habían de entender con el gobierno de Rusia, o sea, Largo y Negrín. Había muchas razones para el secreto, esto lo digo yo, pero dos principales. ¿Cómo podía justificar el gobierno, un gobierno supuestamente democrático, la entrega de sus reservas a un régimen totalitario? Por otra parte, la función del oro consistía en respaldar el valor de la peseta, y si el envío fuera conocido, la moneda española perdería todo su valor. Así que Largo va todavía más allá, dice, de hecho, el Estado se ha convertido en monedero falso. Dice, será por esto y por otras cosas por lo que Negrín se niega a enterar a nadie de la situación económica. Desgraciado país que se ve gobernado por quienes carecen de toda clase de escrúpulos. Esto lo dice Largo cuando ya estaba peleado con Negrín, claro. Y básicamente es verdad también, claro. Pero bueno, Largo Caballero algo tendría que ver en esa salida del oro. Por supuesto, y Prieto, todos lo tenían, ¿no? Los tres. Y prosigue Largo diciendo que su ministro no informaba al gobierno. Dice, ¿qué cantidad de oro se entregó a Rusia? Nunca pudo saberse porque el señor Negrín sistemáticamente se ha negado siempre a dar cuenta de su gestión. Después se ha sabido, por unas cuentas publicadas en el Banco de España el 30 de abril de 1938, o sea, que dicho banco había entregado en custodia 1.592 millones de pesetas en oro y 307 millones en plata.
Aparte de esto, Hacienda se incautó de todo lo existente en las cajas de seguridad de los bancos, oficiales y privados, cuyo valor se eleva seguramente a muchos millones. Todo esto, más las alhajas que existían en el Palacio Nacional, en habitaciones reservadas, y las de muchos particulares se han gastado en armas. Esto lo dice Prieto, dice: al terminar la guerra, ¿qué oro quedaba en poder de Rusia? ¿Ha liquidado con el gobierno llamado del señor Negrín? Esto no lo puede saber más que él. Bueno, recuerdo, porque habrá algunos oyentes, sobre todo jóvenes, que no... O sea, hubo primero el gobierno de Largo Caballero. Este fue derrocado después de una pequeña guerra civil en Barcelona, y le sucedió Negrín, que hasta entonces era el ministro de Hacienda. Bien. El Largo Caballero desde ese momento pasa a un segundo plano. No solo pasa a un segundo plano, sino que es perseguido. Es una cosa, también se podría hablar porque es muy interesante. Dice, dice Largo Caballero, si se ha liquidado con el gobierno ruso, no lo puede saber nadie más que él, porque siempre se negó a dar cuenta de la situación económica. Las palabras de Largo realmente resultan asombrosas, pero corresponden a la realidad porque lo confirman otros testimonios. Por ejemplo, Araquistain. Araquistain fue el intelectual que impulsó y justificó la insurrección armada, etcétera, en el 34. Era un intelectual bolchevizante, ¿no? Luego cambió. Dice Araquistain, Negrín no dio cuenta a nadie del empleo del Tesoro de España. No quiso confiar jamás los secretos de la hacienda pública española ni al Parlamento ni al Gobierno. Bueno, el Parlamento realmente no funcionaba. O sea que de estos secretos, mucho más que nosotros, los españoles, sabe Stalin. Y sigue sin saberse, pese a los estudios realizados. Debió de haber nuevas remesas de metal a la Unión Soviética procedentes en parte de la expoliación de bienes particulares. Esto lo dice el historiador anarquista Francisco Olaya. Lo señala, lo ha estudiado y documentado muy ampliamente en libros muy interesantes. Pues Largo, que escribía cuando ya su armonía con los comunistas se había echado a perder, pues insistía en las irregularidades a finales de... Por ejemplo, a finales de abril del 37, Marcelino Pascua presentará de parte de Stalin una fórmula, esto es interesante, una fórmula para garantizar los valores pertenecientes a España, en lo que no parecían haber pensado antes los españoles, el propio gobierno. Eso lo propone Stalin. Dice, se trataba de extender 2 actas, en francés y en ruso, que habían de depositarse en un banco francés en una caja fuerte a nombre de 3 personas, distribuyendo las llaves entre ellas. A Largo Caballero está hablando de él en tercera persona, le pareció bien. Encargó a Pascua que hablase del asunto con el señor Negrín y que volviese para terminar los detalles de lo que había que hacer. El embajador no volvió a ver al presidente del gobierno. Esto lo explica el propio Largo, que habla de él en tercera persona, de sí mismo. El ministro de Hacienda guardó silencio sobre el particular, y como se produjo la crisis del 14 de mayo del 37, cuando Largo perdió el poder, pues no se ha vuelto a hablar más de ello. Cabe preguntar, si solo estaban interesadas y podían intervenir en el asunto 3 personas, ¿por qué se tuvo interés en provocar la crisis de mayo, con lo que se eliminaba a una de ellas sin la firma de la cual no se podía operar? ¿Es que el gobierno ruso consideró que podía entenderse con el señor Negrín para entregar el oro sin ningún otro control del gobierno español? Este es un asunto de tal gravedad que exige ser aclarado en su día. Estos comentarios de Largo Caballero los he sacado precisamente de la Fundación Pablo Iglesias, de un dossier del propio Largo Caballero, que tenía preparado muy amplio, y que no se ha publicado. Yo sugerí allí a la Fundación que porque no se publicaban en un libro aquellos documentos, porque eran de lo más interesante. Por supuesto, nada. Ni tampoco pude fotocopiarlos, tuve que copiarlos a mano, ¿no? Pero allí, no dejaron ni fotocopiarlos. Allí tienen que estar. Bueno, esto pasa en muchos sitios, ¿eh? O sea, tampoco se le puede exagerar. En general, cuando yo estaba trabajando en la Fundación, trabajando me refiero, investigando. No me pusieron trabas, al contrario, funcionaba muy bien, entre otras cosas porque no había casi nadie allí investigando, ¿no? Igual le ponían esas facilidades porque pensaban que ideológicamente en ese momento... No lo pensaban, pero no sé si volviera, si tendría esas facilidades. A eso me refiero. Vuelva usted a pedir ahora que vaya. El propio Olaya dice que le pasó eso, que cuando volvió después de, pues no le quisieron, no le dieron ninguna facilidad. Las ayudas pocas.
Aquí hay que preguntarse hasta qué punto es veraz Largo Caballero, ¿no? Él incluye la nota de Stalin transmitida por Pascua, que entre otras cosas dice: por las condiciones y situaciones delicadas en que se ha producido el parto y las repercusiones dañosas que su publicidad acarrearía tanto al padre como a la madre, caso de que toda la familia conociera lo sucedido, eran conscientes de que aquello era muy ilegal. Hay que insistir en que se conserve la más rigurosa reserva. A mi juicio, estas consideraciones imponen que por ahora solo se advierta del nacimiento del niño y de sus detalles al padre de la madre y al abuelo por parte materna. El mensaje se entiende sabiendo que el niño es el oro, el parto su traslado a la Unión Soviética, el padre la Unión Soviética, la madre España, la familia el gobierno español y el padre de la madre Negrín y el abuelo Largo Caballero. Está todo Así... muy endogámico. No, es que sí, está todo, en fin, es en una clave, ¿no? Sin embargo, la nota aportada por Largo viene sin fecha. Araquistáin, en cambio, escribe en su libro El comunismo y la guerra de España, después de haber cambiado de postura, que Negrín le comunicó en octubre, que en octubre se supone del 36, que el depósito se había hecho a nombre de Largo Caballero, de Prieto y del mismo Negrín. Si algún día faltaba alguno de los tres o todos, lo sustituirían 4 suplentes, 3 embajadores, yo era uno de ellos, y un ministro plenipotenciario. Esto lo es Araquistáin. Sí. Me consta que Largo Caballero no intervino nunca con su firma en las operaciones del oro depositado en Rusia. Supongo que tampoco intervino Prieto. Al desaparecer estos 2 hombres del gobierno, no tengo noticias de que fueran sustituidos por ninguno de los embajadores o el ministro que quedaban en funciones. Me consta también que todas las salidas del oro se hacían en Moscú a nombre del depositante número 1, que era Negrín. Él fue, pues, el árbitro único del Tesoro de España. Esto son una cosa que absolutamente irregular y que en ningún gobierno, no ya democrático, sino medianamente serio, se consiente, ¿no? Así que, como vemos, Largo dice que la idea de las firmas para el control del tesoro se la presentaron cuando estaba a punto de ser expulsado del gobierno, mientras que Araquistáin la da por realizada unos meses antes, lo cual suena más probable. Pero contra lo que asegura Araquistáin, Largo sí intervino en las salidas del oro, firmando órdenes de movilización y pago sobre el mismo por un valor de 219 millones de dólares entre mediados de febrero y finales de abril del 37, como muestran los documentos del propio Largo Caballero. Es difícil orientarse entre las contradicciones de los testigos, aunque falta el esencial de Negrín, pero salta a la vista que los responsables, Largo y Prieto en especial, tenían por lo menos serias dudas sobre la legalidad de la operación y querían desentenderse de ella. El silencio de Azaña al respecto en sus diarios resulta también muy elocuente. Es decir, que para Villans todo era legal y todo estaba muy bien. Pero para los propios que estaban... no estaba tan bien. No estaba tan claro, ¿no? Es decir, si Viñas hubiese leído a los protagonistas de la época, verá que ellos no lo tenían nada claro. No, claro. Es que era una cosa ilegal, ¿no? Dice, la idea del envío, continúa Largo Caballero, surgió espontáneamente, este es otro tema interesante, surgió espontáneamente del señor Negrín, o más bien partió de la iniciativa de la misma Rusia. Parece no saberlo Largo, ¿no? Así, la pérdida de control sobre el tesoro y de la independencia política procedió de la iniciativa, o al menos del consentimiento de los 3 ministros, probablemente inducidos por los rusos. A tal punto pasó el oro bajo control soviético, que si bien el gobierno español daba las órdenes de movilizarlo, nunca recibió una contabilidad apropiada y aún hoy se ignoran los rubros del gasto, el precio individual de las armas compradas y el destino de las ingentes cantidades de divisas generadas por la venta del oro al Banco del Estado soviético y transferidas a un banco de París. Así que nos planteamos, ¿por qué se envió el tesoro a la Unión Soviética? En apariencia por seguridad, para que no cayera en manos de los nacionales. Hubo con Giral, hubo temores a un asalto de la FAI, o sea, de los anarquistas, que querían llevarlo a Barcelona. Y efectivamente, Abad de Santillán, un dirigente anarquista, explica: fueron situados 3.000 hombres de confianza y preparados todos los detalles del transporte del oro en trenes especiales. Antes de que el gobierno tomase las medidas del caso, se habría salido hacia Cataluña. Es decir, habían planeado tomar el oro y llevárselo a Barcelona. Era una cosa tremenda, ¿no? Como puede verse, ¿no? En fin, al peligrar, pero al parecer esto no llegó a cuajar. Al peligrar Madrid en septiembre, Negrín ordenó ponerlo a buen recaudo en Cartagena, una base naval protegidísima y alejada de los frentes, y desde la cual podía movilizarse el oro, según conviniera, ¿no? Para pagar las armas.
Pero incluso en ese lugar le resultó inseguro, porque dice Largo, temiendo un desembarco, decidió Negrín el traslado fuera de España. Es un argumento bastante pueril, ya que con la misma razón podría haber emigrado el gobierno en pleno, ¿no? Claro. Y podían capturarlos. Además, el peligro del viaje fue grande, dada la hostilidad italiana, y los soviéticos rehusaron firmar un recibo por su entrega hasta que estuvo a salvo y contado 4 meses después. En fin, nos pareció algo milagroso que pasara el Mediterráneo y el estrecho de Sicilia, el Bósforo, y llegara a Odessa, el Mar Negro y a Moscú sin novedad. Aún el más milagroso hubiera sido, eso lo digo yo, su retorno a España. Sí, pues yo creo que una vez que salió el oro, nadie en su sano juicio pensaba que se iba a volver. Ya, vamos a ir a otro aspecto de las excusas o argucias o argumentos que se dan para justificarlo. Dice Largo, ¿en dónde depositarlo? No había otro lugar que Rusia, país que nos ayudaba con armas y víveres, y a Rusia se entregó. Podía haberse movilizado en países, esto ya lo digo yo, podía haberse movilizado en países de normas financieras más ortodoxas, como Francia, Inglaterra o Estados Unidos. De hecho, Blum se prestó a ello. Blum era el presidente del Frente Popular francés en aquellos días, ¿no? Y fue colocado en el Banco de Francia la enorme masa, fueron casi 200 toneladas de oro, se colocaron en Francia, no todo fue a la Unión Soviética. A la Unión Soviética ¿Francia devolvió alguna vez ese...? Sí. Después de la guerra, la parte que no se había gastado volvió. Y bueno, eso fue un pequeño alivio para la economía de posguerra, pero vamos, pequeño, ¿no? Otra parte, gran parte se había consumido, ¿no? Pero había grandes dudas sobre el comportamiento de las democracias, dudas que al parecer no se extendían a la Unión Soviética, casualmente. Desde el punto de vista técnico, la operación quizá fue acertada, pues eliminaba, al menos en principio, la ineptitud y la corrupción que lastraban las compras del Frente Popular en otros países. Esta es una corrupción tremenda que la ha estudiado Olaya, como he dicho antes, ¿no? Y además garantizaban una mayor homogeneidad en las adquisiciones, porque cuando lo que compraban por su cuenta los ministros y los agentes del Frente Popular se llevaban unas comisiones tremendas y todo salía carísimo, ¿no? Pues, don Pedro, nos quedamos aquí, aprovechamos, Sí. hacemos el último parón publicitario y encaramos ya los últimos 20 minutos de programa aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa, y presentado por Javier García Isaac. Pues la verdad es que es una pena que solo nos queden ya 15-18 minutos, porque estamos tocando un tema absolutamente apasionante, y yo creo que todos nuestros oyentes son conscientes que aquí decimos cosas que no damos opinión, damos información, y que en otros sitios las tapan, ¿no? Y que generalmente no se dan en otros sitios. No se dicen, ¿no? Bueno, pues digamos, otro tema en relación al oro es si realmente se gastó el dinero o no. Mi opinión es que sí se gastó, que no hubo fraude, por lo menos un fraude apreciable por parte de la Unión Soviética, porque para la Unión Soviética lo importante era no perder. Tenía el dinero, el oro allí, por lo tanto no iba a perder nada. Y lo que le interesaba sobre todo era la política, el control político sobre el Frente Popular y el intento de que en España estallase la guerra imperialista que él llamaba entre las democracias y Alemania e Italia, ¿no? Y esto era lo principal para él. Una vez tenía cubierto el gasto, no creo que no le importaba ni interesaba para nada hacer ningún fraude ni quedarse con algo más. Ha habido algunos libros que uno de ellos está Spain Betrayed o España traicionada, que se publicó aquí de varios especialistas useños, y yo creo que no es verdad. Que no es verdad. Yo lo dudo mucho, ¿no? Y hace unos años salió un libro de un historiador que se llama Ricardo Miralles, sí, que es una especie de apología de Negrín, y dice cosas como esta. Sostiene que contra la opinión de Largo Caballero, Prieto, Araquistán y muchos otros, el envío de las principales reservas de oro españolas a la Unión Soviética constituyó una operación nada objetable. Lo aclara mediante una comparación. Dice, el 14 de junio del 40, cuando los alemanes ocupaban París, 2.398 toneladas de oro salían apresuradamente hacia Casablanca en Marruecos y hacia Halifax en América. El 24 de junio de 1940, el crucero de guerra Emerald salía del puerto escocés de Greenock
escoltado por varios destructores, con 2.000 grandes cajas de oro en barras y otras 500 con títulos con destino a Canadá. Y luego hubo otros envíos semejantes decididos por los gobiernos francés e inglés. Por lo tanto, viene a decir Miralles, ¿a qué tanta algarabía ante una decisión normal y lógica adoptada también por otros gobiernos democráticos? Bueno, sin embargo, no es normal, incluso si nos empeñamos en creer democrático al Frente Popular, porque hay una diferencia abismal entre depositar las reservas en una democracia de funcionamiento financiero claro y reglado internacionalmente. En un banco para que renten o lo que sea. No, y que hay unas. Y depositarlas en un régimen totalitario de finanzas opacas, de burocracia cerrada, de difícil comunicación, que es como recuerda otro que ha tratado Martín Aceña, en su estudio El oro de Moscú y el oro de Berlín. Además, hay que ver que era la Unión Soviética, no ni siquiera de Khrushchev o del aperturismo, era de Stalin. Sí, que no estamos hablando de otra Unión Soviética, ¿eh? Sí. El primer efecto de la decisión es que el gobierno se exponía a ser estafado, aunque ya digo, no creo que esto haya ocurrido. Pero lo más grave es que el Kremlin tomaba el control del tesoro y de paso del propio Frente Popular, que pasaba a depender totalmente de él. Y al Frente Popular podía presionarle y le presionó para imponer su política. Además, la moneda española, la peseta en la zona republicana perdía todo su valor porque no estaba respaldado. No, y la inflación fue tremenda, ¿no? Fue otro problema que hubo en la posguerra por las pesetas, aquellas que no valían nada, ¿no? Y en fin, Miralles y Preston, que están muy de acuerdo y se elogian mutuamente, ¿no? Pues dice, no quieren ver esta cosa tan elemental. O sea, que el Kremlin tomaba posesión del tesoro y por tanto del destino del Frente Popular, y que además no tenía unas normas financieras homologadas internacionalmente, sino que era una cosa completamente opaca, ¿no? Y hay muchas más diferencias. Por ejemplo, la decisión fue tomada a su vez de una manera opaca por 3 ministros socialistas, en fin, como ya hemos visto, sin conocimiento de Azaña, etcétera. O sea que uno se pregunta, ¿obraría Churchill o un dirigente democrático de esta manera? Pues es muy dudoso, ¿no? Para apreciar la situación, pues, o sea, es obvio que Negrín, ya por lo que hemos dicho, pues obraba con una autonomía en su ministerio como le daba la gana, ¿no? El abad de Santillán, el anarquista, dice que Negrín ha hecho con la tapadera de la guerra lo que ningún gobernante, ni siquiera la monarquía absoluta, había podido hacer en España. O Largo Caballero, bueno, lo que hemos dicho, que se negaba sistemáticamente a dar cuenta de su gestión, o que se ha convertido en monedero falso, como hemos dicho, ¿no? Son conductas fuera de lo común que no se daban en el bando franquista, ni seguramente tampoco en el británico o en el francés. Y Miralles, otra manifestación del extraño funcionamiento de Negrín, la explica Miralles de manera elogiosa. Dice, Negrín creó unidades de élite, mandadas, bueno, prefiero élite a élite, como se decía antes, mandadas por hombres de su confianza, perfectamente equipadas, con intendencia especial, equipamiento sanitario de primer orden y muy disciplinadas, a quien llamaban los 100.000 hijos de Negrín. Popularmente se les llamaba así. Ahora bien, que un ministro de Hacienda utilice los recursos del Estado para organizar algo así como un ejército particular, eran los carabineros, el cuerpo de carabineros, ¿no? Difícilmente puede considerarse de otro modo que como un inmenso fraude, y no falta base a la indignación con que a Miralles le parece perfecto, pero Abad de Santillán dice, tenía la llave de la caja y lo primero que se le ocurrió fue crearse una guardia de corps de 100.000 carabineros. Los que consintieron ese desfalco al tesoro público de un advenedizo sin moral ni escrúpulos también deben ser responsabilizados por su negligencia o su cobardía. Sin embargo, a Miralles, tal arbitrariedad, por llamarlo de algún modo, le parece toda una realización del ministro. Ministro como ministro, no hay utilizar esto para crear para crear un ejército particular. Un ejército propio. Y a él le parece, no, o sea, claro, ante las concepciones que permiten a Miralles, a Viñas, a Preston, otro, presentar como normal y hasta como meritorio
este conjunto de actuaciones, un ciudadano común solo podrá desear fervientemente que tales historiadores no lleguen a estar nunca al cargo de las finanzas españolas. Claro. Si les parece normal, pues... Pero si algo parecido lo hiciera pues, en la época actual un ministro del Partido Popular, por ejemplo, no sé si a Viñas le parecería razonable, ¿no? Sí, no, y esto también le parece razonable otras realizaciones financieras, como él las llama, de Negrín, que fueron otras dos fuentes de recursos de que hemos hablado también, pero me refiero a los activos financieros captados de particulares, bueno, esto lo dice él, lo dice Miralles, o incautados a aquellas personas e instituciones incursas en colaboración con la rebelión militar. Desde muy pronto, ya en su etapa de ministro de Hacienda del gobierno de Largo Caballero, Negrín había puesto en marcha las medidas legislativas necesarias para la captación de activos metálicos en manos del público. Fíjate qué manera tan elegante de definir como captación lo que comentaristas menos proclives al eufemismo describirían probablemente como saqueo generalizado de bienes particulares y del patrimonio artístico histórico español, que fue lo que hubo. Ya hemos hablado del caso del Vita, que fue una parte del asunto, ¿no? Tenemos un programa sobre el Vita que a nuestros oyentes se lo recomiendo. Es muy recomendable, es decir, que están todos nuestros programas en el YouTube, citaconlahistoria.es, o en iVoox, igual, citaconlahistoria.es. Es más, la cosa llegó a que Azaña, en vísperas de su dimisión, ya cuando la guerra estaba prácticamente perdida, rechazó firmar un decreto para enajenar a una sociedad anónima creada por Negrín todos los bienes muebles e inmuebles del Estado español en el extranjero. Azaña dijo que le repugnaba aparecer a última hora como un salteador de los bienes de la nación. Eso lo explica Rivas Cherif. En fin, no tendrían tanto escrúpulo muchos otros intelectuales, según vamos viendo, claro. El proceso de lo que tan finamente llama Miralles captación resultó muy sencillo. Por decreto, el primero, de fecha tan temprana como el 3 de octubre del 36, los particulares eran constreñidos bajo muy severas amenazas a entregar al Banco de España todos los metales preciosos y divisas que poseyeran. El gobierno afirmaba su compromiso de salvaguardar los intereses de los propietarios y garantizar su integridad. Al cabo de un mes, las cajas de seguridad de los bancos fueron descerrajadas y el gobierno se apoderó de toda la propiedad allí depositada, haciendo lo mismo incluso con la de la gente humilde guardada en los Montes de Piedad. Se apoderaron hasta de las alhajas de los Montes de Piedad. Esto cuando el Frente Popular aún disponía íntegramente de los enormes recursos del Banco de España. En realidad, todos los bienes particulares a los que tuvieron acceso las autoridades republicanas fueron pura y simplemente saqueados, como asimismo una infinidad de edificios religiosos, domicilios privados, palacios, museos e instituciones diversas. Estas labores produjeron un inmenso botín en joyas, obras de arte, colecciones numismáticas y hasta filatélicas, libros, reloj, en fin. Los mismos cuadros del Museo del Prado sufrieron incautación y exposición a muy graves peligros, aunque creo que ya hemos hablado también de esto, porque lo han disimulado como un salvamento, ¿no? Sí. Esto en los mitos de la guerra civil lo explico con amplitud. Es una cosa curiosa, don Pío, es decir, que el expolio de las cajas de ahorro, las cajas de seguridad, todo ya se produjo incluso antes de la salida del oro. Sí, no, empezó ya enseguida, inmediatamente, casi inmediatamente, vamos. Claro, el pillaje y la destrucción empezaron ya en el mismo momento, ¿no? En el 18 de julio, ¿no? En fin, si estos comportamientos les parecen normales y democráticos a algunos historiadores, pues ya digo, sí, claro, es el nivel, ¿no? Es el problema. Y vamos a dar una pista interesante, porque el envío del oro, algunos lo han atribuido a presiones o indicaciones de Stashevsky, que era un agente soviético en Madrid, pero hay otra pista que no es una cosa segura, pero es interesante investigarlo. ¿En general Orlov tuvo algo que ver en...? No, fue Stashevsky, que era otro, era un agente financiero, vamos a decir, ¿no? Vamos a ver... Es decir, el agente financiero soviético en España, en Madrid, era el ideólogo. Se supone algunos que fue el que presionó para que Negrín aceptara la salida del oro. Bueno, el caso es que vamos a ver, como digo, se ha sospechado el influjo de Stashevsky, pero no existen indicios claros. Y, entre otras cosas, recientemente, bueno, esto está escrito hace años, el investigador polaco Janek Cieszanowski, a quien he conocido, ha encontrado una pista interesante.
los gobernantes izquierdistas concedieron prácticamente el monopolio de la compra de armas en Polonia a Daniel Wolf, un hebreo de origen alemán radicado en La Haya, a quien consideraban algunos agente soviético. Wolf no solo parecía tener amistad con Negrín, sino que además sería su suegro, según informe de un alto funcionario polaco, Mieczysław Lisowski. Negrín se había casado en 1914 con una rusa emigrada a Alemania, de origen judío, llamada María, y que al parecer usaba varios apellidos, siendo Mijailova el que empleó durante la Guerra Civil. ¿Era María a su vez agente soviética? ¿Pudo venir por esa vía la sugerencia o presión para la marcha del oro a Moscú? Pues la mujer de Negrín. Exactamente, puede ser. Dice, en un libro que se llama El fin de la inocencia, de Stephen Koch, o Koch, es norteamericano, aunque el apellido es alemán, ¿no? Menciona a diversas damas del Kremlin utilizadas por los servicios secretos de Stalin para inspirar como amantes o esposas a personajes de influencia en los países occidentales. Entre ellas estaría Elsa Triolet, la princesa Kudashova o la baronesa Moura Budberg, que ya mencionaba en sus memorias un autor un diplomático y espía, escocés en realidad, que se llamaba Bruce Lockhart, que era un agente británico durante la Revolución Rusa. Si algo caracterizó a Negrín durante la Guerra Española fue su espontáneo acuerdo con las directrices de Stalin. En relación con María Mijailova no hay pruebas, solo indicios que podrían quedar en nada. Esto es verdad, pero que tiene un aspecto francamente promisorio. Un historiador joven e independiente podría seguirlos hasta el final. Por otra parte, un hijo de ella y del gobernante español de Juan Negrín, o sea, Juan Negrín Mijailov, parece haberse dedicado también a la compra de material de guerra en Europa Central, al menos hacia agosto de 1938. Propio de esos comercios fue la enorme dosis de corrupción. Wolf compró en Polonia grandes cantidades de pura chatarra a precios elevadísimos para el Frente Popular, embolsándose las correspondientes comisiones. A Negrín le distinguió siempre una singular falta de escrúpulos. Ya en otoño del 36, como hemos dicho antes, ya se tomó las medidas para despojar a los particulares de todos los bienes posibles, ¿no? Nos quedan 2 minutos, don Bien. para que nos vayamos. Cuando al perder Cataluña, Azaña estaba a punto de dimitir finalmente, bueno, ya hemos visto también lo del decreto, y luego tuvo el gran disgusto de que Prieto se quedase con el tesoro del Vita en México, ¿no? Sí. Pero lo que es impensable es que un ministro de Hacienda haya podido hacer todo esto sin el consentimiento de su partido, ¿no? El Partido Socialista. O sin Pues Méndez Aspe, un ministro de Hacienda de Negrín, que era según Azaña, este Méndez Aspe no era socialista, era de izquierda republicana, pero según Azaña era un sujeto morfinómano que debía vivir generalmente en una euforia provocada. Pues hay un estudio, un informe de un comunista, José María Rancaño, que en Figueras, cuando ya se acercaban los nacionales, dice: pude ver el espectáculo de un ministro rodeado de funcionarios y otras gentes en una lucha angustiosa contra el tiempo, deshaciendo relojes y echando a un lado las tapas de oro y plata y la maquinaria al suelo, destripando alhajas de todas clases, metiendo en maletas y cajas, empaquetando, ocupándose él mismo de todo, dando voces, presa del mayoriterismo. También estaban allí 17... esto lo cuenta un testigo. Sí. Estaban allí 170 o 189 cajas. Esto está confuso. Que componían el depósito cerrado de los condes de Heredia Spínola en el Banco de España. Cajas que conocía yo muy bien porque tuve que defenderlas contra la insensatez de unos intelectuales que pretendían que se las entregásemos en Madrid cuando yo ejercía el control del ministro en el banco. Argumentaban que había en aquellas cajas autógrafos valorados en millones de libras esterlinas, del gran capital y capitán y de no sé quién más, que fue justamente la razón por la que no se las entregamos. El equipaje que arrastraba el ministro desde Madrid, enriquecido a su paso por las distintas provincias de España, incluía otros objetos de valor como colecciones filatélicas raras, etcétera. Bueno, como ya no queda tiempo, quería haber hablado de García Tadell, que fue un socialista que lo describe muy bien Buñuel, aunque al mismo tiempo hace trampa. Dice porque era un chequista que se dedicó bueno. Pues lo que vemos se salva poca gente, ¿eh? Sí. Aquí en todo esto. Buñuel dice: García Tadell no era más que un bandido, un canalla, pura y simplemente que se proclamaba socialista. En los primeros meses de la guerra había creado en Madrid un pequeño grupo de asesinos, la siniestra Brigada del Amanecer,
Por la mañana temprano penetraban por la fuerza en una casa burguesa, se llevaban a los hombres de paseo, violaban a las mujeres y robaban cuanto caía al alcance de su mano. García, a quien los fascistas buscaban ávidamente, era una de las vergüenzas de la República. Buñuel miente desvergonzadamente, tratando de dar la impresión de que se trataba de algún caso aislado, cuando sabemos de sobra que el funcionamiento de las checas se extendió por toda la geografía del Frente Popular, que no de la República. El caso es que García Tadell, que era muy elogiado en la prensa izquierdista por su eficaz conducta, pues se escapó con parte del dinero, el de 100 hasta 28 millones de pesetas, no creo que fuera tanto, serían 28 millones de euros, más, bastante más. Y de allí intentó salir para Sudamérica, pero fue interceptado en Las Palmas y al final pues sufrió garrote vil. Una víctima del franquismo. Eso seguramente le pongan en la calle. Don Pío, muchísimas gracias de esto y de mucho más todos los domingos aquí en Cita con la Historia. La próxima semana más. Aclarando la historia a los que quieren, a los que, en fin, son víctimas de la falsedad constante, de la mentira profesionalizada que decía Julián Marías, ¿no? Muchísimas gracias. Cada día nos queda más claro la historia. Gracias a este programa y a usted. A todos ustedes muchísimas gracias, nos escuchamos, nos vemos Dios mediante aquí el próximo sábado y ya saben que y el siguiente domingo en Cita con la Historia.